Qué bendición el primer culto y el segundo también. De poder ver caras nuevas, caras que igual no conozco o hace tiempo que no veo. Y es una alegría. Como ha dicho nuestro pastor, el primer culto lleno y el segundo también. Eso quiere decir que necesitamos un lugar más amplio. Amén. Amén. Muy bien. Como he empezado en la primera reunión, os quiero hacer una pregunta. Es muy sencilla. ¿Qué pone? Legado que deja huella. Y os hago una pregunta. ¿Qué significa para vosotros la palabra legado? ¿O qué os viene en mente cuando hablamos de legado? Por ejemplo, herencia. Muy bien. ¿Qué más? Transmisión de valores. Correcto. ¿Qué más? Regalo. Bien. Esperanza. Es curioso porque a veces esta palabra no la tenemos muy en mente, pero sí que en el ámbito que me muevo sí que se habla de estos legados a nivel de patrimonio, a nivel moral. Me hizo que pensar. Enseñanza, exactamente. La palabra legado es la acción de mandar o dejar. Y en latín esta palabra se llama legatus. ¿Y sabéis a quién se le ponía este nombre? En la época romana. Os doy un poquito la historia. A un general romano. Era aquel que tenía un ejército y cuando conquistaba ciudades, pues se acopiaba de sus riquezas. Y solamente podían permitirse algunos, no todos. Los soldados alguna cosita, pero solamente los pocos tenían un privilegio para poderse quedar con esas riquezas. Y si miramos, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, y hace unos 2 meses, que hoy tuvimos una clase del seminario, bueno, en íntimo también, bueno, en íntimo es otra cosa, el seminario. Fuimos a visitar el núcleo de Barcelona, la catedral, y pudimos ver unas columnas del templo de Augusto, con nuestro pastor Xavi, que nos dirigió por un trayecto para enseñarnos también parte del barrio judío. Está el acueducto, la vía sepulcral romana. Y si nos vamos un poquito al norte, que es donde viajo yo cada noche a Gerona, por mi trabajo, ¿conocéis las ruinas de Ampurias? Sí. Un legado romano también. ¿Y en Tarragona? ¿Habéis estado en Tarragona? Sí. ¿Sí? Gracias, Anita. Ahí, con firmeza. Pues a mí me encanta Tarragona, y aparte es una de las ciudades que pone en la Biblia, con el apóstol Pablo, que dijo que iría, Hispania, y me encanta por el legado romano que han dejado allí. Y estamos rodeados, aquí podéis ver algunas fotografías, pero me encanta, porque es un legado que queda patente y no se ha borrado. Pero no solamente queda el legado físico, material, sino también tenemos un legado intelectual. Filósofos como, por ejemplo, y pensadores de la época, como Lucrecio, Cicerón y Séneca. Pero también un legado puede también ser constituido por cosas inmateriales, como la cultura, como el idioma. Y el legado también puede estar constituido por valores sentimentales, morales, como es el caso de la honestidad, el respeto, la lealtad. Y el legado familiar, que va más allá del patrimonio económico. Hay personas que conozco que viendo su familia anterior está muy patente el legado que llevan. Y hay algunos que los arrastran durante toda la vida, o para bien o para mal. Y hay varias frases que, mirando en la red, me gustaron, me hicieron pensar. Y una de ellas dice: no viniste al mundo solo a consumir, puedes dejar un legado. Una gran verdad. Estamos en una sociedad de consumismo, pero es importante que no solamente actuemos, consumamos, hagamos, sino pensemos en lo que podemos dejar. Otra frase dice: traspasando el legado de la gratitud. Os animo a ella, a que seamos agradecidos con lo que hay a nuestro alrededor, agradecidos por lo que Dios
pone en nuestro corazón. Y agradecido a Dios por todo lo que tenemos, que es gracias a Él que lo podemos tener. Otra frase que me gustó dice: ¿qué legado quieres dejar al mundo? Y metiéndome en este blog, dice la persona que lo crea: soy un apasionado del desarrollo personal buscando impactar positivamente en el mundo. Está bien. El legado digital, todo aquello que colocamos en nuestras redes, incluso lo que hemos visto en las redes de iglesia, eso va a quedar patente, va a crear un legado. Incluso cuando ya no estemos, eso va a quedar para nuestras generaciones siguientes, a no ser que cambie la cosa. Y otra frase, esta me gustó: la amistad es un legado de Dios para hacer nuestra carga más ligera. Frases que te hacen pensar y te llevan a pensar qué estás haciendo tú, ¿no? Tú y yo. Y quiere decir del legado bíblico. Y quiero que en esta mañana podamos quedarnos con este versículo. Juan 14, versículo 26. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús lo dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El legado de Jesús con el Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia ha dejado un legado grande y nos sigue dejando, porque ha inspirado a grandes generaciones. Y encontramos valores, enseñanzas y ejemplos de tantas personas, como Abraham, el padre de la fe, Moisés, el libertador, David, el rey guerrero, o el apóstol Pablo, llevando un mensaje de salvación a los gentiles. Y nos invita a aprender del pasado, a identificar principios universales como el amor, la justicia, la compasión, la fe, una inspiración para el presente, para vivir una vida de fe y el poder construir relaciones sólidas. Nos anima a ello. Y dejar un testimonio duradero con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y quiero enseñaros algunos ejemplos de personajes en la historia, la cual conocemos, que hicieron grandes aportaciones y han dejado un legado que han tocado también a nuestras vidas, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos a Lutero, un reformador de Europa y en el panorama religioso, en la época medieval. Él no podía entender que la palabra de Dios no llegara a tantas personas. En la época medieval la iglesia pues tenía el apropio de la escritura y muchos no podían leerla porque no tenían esos conocimientos. Y hablaban de indulgencias, de algo que tenías que hacer para poder llegar a Dios, pero siempre eran cargas, y eso esclavizaba a las personas. Lutero no quiso eso. Quiso traducir la Biblia en alemán, y cuando consiguió la imprenta en aquel momento, pudo trasladarlo a ello, ¿no? También se dice que, por el tema de las indulgencias, colocó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y eso fue un revuelo, ya que hizo que se movieran los fundamentos de la iglesia, incluso de aquel momento de la sociedad. Creo que fue un legado de reforma al protestantismo y también en la vida de todas las personas que estaban en aquel momento. También hay otra persona, una mujer, Sarah Edwards, que también impactó la vida de muchas personas, sobre todo de su familia. ¿Sabéis quién es Sarah Edwards? No. Yo tampoco, pero bueno, cuando vi el apellido y vi la vida y el ejemplo, es la mujer de Jonathan Edwards. Con 13 añitos esta mujer tenía un amor a Dios increíble, una piedad y una santificación que marcó un antes y un después. Jonathan Edwards, que fue su marido, se fijó en ella con 13 añitos. Como con el tiempo tuvieron 11 hijos, familia numerosa. Bueno, en aquel tiempo era normal. Hoy en día es más complicado, más que nada porque para mantener 11 hijos hay que tener bastante fortaleza, ¿no? Pero me encantó porque pasados los años, se dice que en el 1900, la influencia de tanto de Sarah como de Jonathan dice que sus descendientes incluían 13 presidentes de universidades, 65 profesores, 100 abogados, 30 jueces, 66 médicos, 3 gobernadores de estados. Se dice que sus descendientes enviaron 100 misioneros al extranjero.
Y el fruto y legado tanto de Sara como de Jonathan dio fruto por varias generaciones. Y creo que el impacto de la santidad, nosotros como hijos e hijas de Dios, pueden marcar un antes y un después. Y a las personas que te rodean. Yo creo que el mayor regalo que podemos dar a las personas que nos rodean es el mensaje de la salvación. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de celebración, como hoy estamos haciendo. Hay otros ejemplos, como por ejemplo, Nelson Mandela. ¿Os suena? Muy bien. Activista político sudafricano, liderando el movimiento contra el apartheid. 27 años preso en la cárcel, en Sudáfrica, por los derechos civiles. En el año 94 se ponía fin al régimen racista que en aquel momento hubo. Tuvo que pasar 27 años en la cárcel sufriendo penalidades para poder tener esa libertad y esos derechos. También tenemos a Martin Luther King, un poquito más, el año 68, pastor bautista estadounidense, defensor de los derechos civiles. Su acción no violenta movilizó a una creciente comunidad afroamericana. Y al pie del Lincoln Memorial dijo una frase que en las redes ha escuchado mucho y demás, y muchas veces lo hemos escuchado. ¿Os suena la frase que dijo? Yo tengo un sueño. I have a dream. La visión de un mundo justo. Y Teresa de Calcuta, ¿os suena? En el 1999 llegó a la India, donde sentaría su base por el resto de su vida. Y en el 46 fundó la Congregación de Misioneras de la Caridad. Albergó a miles de pobres y necesitados, y en 1979 se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Me suena que estuvo viajando por Europa para recaudar fondos para poder ayudar en la India. No hubo fronteras, porque quería dejar un legado, y a día de hoy aún sigue. Y quiero resaltar también en esta mañana el legado de Billy Graham, Luis Palau y John Wimber. Fueron personas que impactaron, evangelizadores natos. Y de millones de personas que han conocido el Evangelio, a Cristo, a Jesús en su vida, por medio de las predicaciones de Billy Graham y del joven evangelista que se decía en ese momento de Luis Palau. Fue de inspiración. Luis Palau encontró en Billy Graham, él comenzó a traducir sus mensajes y quedó impactado por la vida de Billy Graham, su mensaje, su legado. Como él que continuó el mismo legado que Billy Graham, y ha sido impactante ver lo que Dios ha hecho en Latinoamérica, a lo largo del mundo también. Y creo que es importante reconocer a estas personas. ¿Por qué lo digo? Billy Graham era reconocido por su autoridad espiritual. Él no iba a buscar los presidentes de Estados Unidos venían a él. Lo tenían como un referente. En momentos en que la libertad y el libertinaje estaba expuesto y los valores principales estaban siendo contrastados, y creo que era muy importante. Y he puesto a John Wimber, Movimiento Viña, uno de los que lideró el liderazgo de nuestras iglesias, de las cuales formamos parte. Se dice que son más de 2.400. ¿A día de hoy cómo estaríamos? Por ahí, ¿no? Aproximadamente, y creciendo y a por más. Plantador de iglesias igual que nuestra iglesia. Hay un libro que os animo a leerlo, El ADN de la Viña, aquellos que no lo habéis leído, para ver el movimiento Viña. Aquí podemos estar de muchas denominaciones, pero hemos encontrado el punto común, ¿no? Y hay una de las frases o textos que leyendo el libro me gustaron, y dice así: buscamos tomar lo mejor de las tradiciones evangélicas con su enfoque en desarrollar el carácter de Cristo y su aprecio por las Escrituras y combinarlo con la mejor apertura pentecostal y carismática tradicional, que vive el empoderamiento del Espíritu Santo en la vida, el ministerio y los actos de servicio. Y es un legado realmente que nosotros podemos llevar
como iglesia y como movimiento Viña. Nuestro legado. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué dejamos y qué dejaremos a nuestras generaciones? Creo que es bueno que pensemos qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Y quiero llevaros a esta imagen, el gran legado que Jesús nos deja. Aquí vemos a Jesús cuando recibió el bautismo en el Jordán por mano de Juan. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al 34, habla del Cordero de Dios. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Como hijos e hijas de Dios tenemos nuestra identidad en Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Y tenemos la autoridad de comunicar al mundo que hay vida en Jesús. A decir y proclamar que hay perdón por la sangre de Cristo y que hay vida más allá de la muerte y que hay esperanza y libertad. Y es algo que podemos hacer como iglesia, como individuos, como creyentes. Y en esta mañana lo estamos haciendo. El Espíritu Santo nos da esa autoridad. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, de 18 al 20, nos dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, es la gran comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa que podemos acopiarnos y hacerla nuestra. Cuando Jesús resucitó, se apareció durante 40 días a los discípulos. Y es verdad que en aquel momento la confusión, porque había muerto su maestro, Jesús, había resucitado y empezó apareciéndose en ese momento a los discípulos en varias ocasiones. Y cuando aparece, Jesús impacta en la vida de los discípulos, en la vida de aquellos discípulos y amigos de Jesús. Creo que fue un antes y un después. Y en el capítulo 20 de Juan, versículo 19 al 22, explica muy bien esta situación. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús poniéndose en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y esta declaración se entiende como garantía de que por parte de Jesús vendría el Espíritu Santo y lo recibirían los discípulos 40 días después, en el día de Pentecostés, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2. Y tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo ha tenido y tiene y tendrá un papel fundamental en la vida de cada uno de nosotros, de la Iglesia y de la historia, dejando huella, legado en nuestros corazones. Y os animo a leer el libro de Hechos. Para mí el libro de Hechos es un libro de poder. Y creo que parte de ese libro de Hechos, nosotros somos la continuidad de ese libro de Hechos. Y vamos a hacer una lectura en el capítulo 2, y me encanta porque habla de los primeros años de la Iglesia y sobre todo el impacto que tuvo la resurrección, la ascensión de Cristo y el nacimiento, inicio y crecimiento de la Iglesia.
también nos narra la extensión del Evangelio, la predicación del apóstol Pablo, de Pedro, y también la confrontación que había, sobre todo los líderes religiosos y del poder que estaban viviendo. Porque en aquel momento estaban habiendo milagros, sanidades, y se estaba experimentando un mensaje liberador, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Y quiero hacer un especial énfasis en la obra del Espíritu Santo, que aparece más de 50 veces en el libro. Vamos a hacer una lectura en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Es un texto que hemos leído posiblemente muchas veces y que refleja muy bien lo que estaba pasando en aquel momento. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a decir naciones, pueblos, etnias, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En aquel momento la nación se estaba reuniendo en Jerusalén para la celebración del día de Pentecostés. Es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, entre mayo y junio. Y se ofrecían las primeras primicias de la cosecha. Y se decía que todo judío varón tenía que comparecer delante de Dios para dar una ofrenda de gratitud por la cosecha y recordando la liberación de Egipto, un recordatorio de aquello. Y en cierta manera podría verse que cuando el Espíritu Santo en ese día era como la primicia de herencia de los creyentes. Y lo que ocurrió en aquel momento fue algo maravilloso y extraordinario. El versículo 2, ¿vale? La tecnología y yo no... Vale, si podéis ponerlo, de acuerdo. El versículo 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento simboliza la obra redentora del Espíritu. Y me gustó una frase que leí que dice: es invisible en su operación e inesperado en sus consecuencias. Se le llama al viento de Dios en hebreo, y la palabra del Espíritu Santo se le llama ruá, viento de Dios, y en griego neuma, que significa aliento de Dios. En ese momento descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y los llenó con el poder suficiente para proclamar el mensaje de redención de toda persona y lugar. Y seguramente los discípulos, con temor y sin saber lo que estaba sucediendo, no entenderían, pero Dios los acompañó con señales visibles. Dice: lenguas repartidas de fuego, como dice en el versículo 3, y esto era una señal sobrenatural. La señal de fuego muchas veces indica la presencia divina de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 2 al 6, lo podemos ver. Dice el versículo 4 que fueron llenos de la llenura del Espíritu Santo y sus vidas fueron controladas por Él para hablar palabras espirituales. Y en cierta manera las lenguas que hablaban fueron una señal de juicio de las maravillas de Dios a aquel pueblo por la incredulidad de no haber creído en el Jesús resucitado, en el Mesías que tanto están esperando y aún el pueblo judío a día de hoy espera. Y realmente es importante porque muestra que el pueblo de Dios sería formado por todo tipo de gente. Y en el versículo 14, más adelante, una de las predicaciones, mensajes que hace Pedro, creen 3.000 personas. Y ahí se empieza a extender el Evangelio
y la iglesia en aquel momento y en aquella sociedad. En el versículo de 5 al 8 me encanta porque nos dice también que había gente de todo lugar, y a medida que hablaban los hebreos, los que peregrinaban de los imperios romanos y persas hacia Jerusalén para la fiesta, empezaron a reconocer sus idiomas. De tan lejos que estaban, podían reconocer a judíos, galileos, que los estaban considerando como simples e ignorantes y gente de poca letra, gente humilde y sencilla. ¿Cómo podían hablar sus lenguas, sus idiomas? Porque habla de idiomas. Y me encanta esta imagen, porque Jerusalén, lo veis aquí abajo, es donde se estaba celebrando la fiesta, y si os dais cuenta, toda la cantidad de pueblos, de ciudades, de etnias, y en ese mismo lugar, judeos galileos que solamente sabían un idioma entre otros, empezaron a hablar las maravillas de Dios con todos estos idiomas de cada nación. A no ser que hubieran hecho un curso acelerado de idiomas, era complicado. Pero el Espíritu Santo empodera y hace que podamos hacer cosas inexplicables. Solamente el poder del Espíritu Santo, cuando entra a tu vida. Y es una maravilla porque empezaron a hablar de las maravillas de Dios y las gentes los podían escuchar en sus propios idiomas, ¿no? Y es algo increíble. También el versículo 12 que hemos visto habla de las consecuencias de cuando hablamos a los demás de Cristo, como en esta mañana, si tú vienes por primera vez, puedes escuchar de Dios. Igual te parece algo raro, pero es nuestra vivencia y queremos darte un mensaje de esperanza. Y puedes, como se ve aquí, actuar de tres formas. Confusión, me parece esto perplejo. Asombro, te puedes asombrar, aquí la gente estaban atónitas. O puedes decir, ¿qué están diciendo estas personas? Incluso te puedes burlar. Nada muy raro de que la sociedad de hoy en día, cuando hablamos de Dios, de Jesús, pueden sentirse así. Pero es mayor el poder de Dios para convencer a las personas y al Espíritu Santo que pueda tocar en nuestro corazón. Cuando Cristo toca la vida de las personas, y hoy puede ser un día de salvación, el Espíritu Santo empieza a realizar su obra. Y empiezan a ocurrir milagros, prodigios, sanaciones, como estaban ocurriendo en aquel momento. Pero no solamente ocurrió en aquel momento, parece algo lejano, ocurre hoy en día. Y Dios nos utiliza con el Espíritu Santo en nuestros corazones para poder sanar, no porque nosotros tengamos ningún poder, sino el Espíritu Santo que puede obrar a través nuestro, y Jesús lo puede hacer. Para ver prodigios, sanaciones, y creo que es importante. Y os quiero dejar en esta mañana con esta pregunta. ¿Qué huella vas a dejar para que tu legado perdure? Y no hablo de un legado material. Antes, en la primera reunión, he dicho que conozco a personas y compañeros de trabajo que cuando hablan de trabajar y qué están haciendo, cómo desarrollan su vida, uno de ellos me decía, no, estoy trabajando para dejarle algo a mi hija. Y digo, ¿qué le vas a dejar? Pues la vivienda. Y estás trabajando toda la vida para eso, para que tenga algo. Y cuando sabemos que muchas veces, y conozco de personas, que por el tema de herencias, de patrimonio, ha sido lo peor que han podido pasar. Lo que sembramos en esta tierra será para generaciones siguientes. Y no hablo de patrimonio económico, sino lo que tú y yo podemos hacer con las personas que nos rodean. El tiempo que pasamos, lo que dedicamos, lo que hablamos, lo que hacemos. Porque como le decía a este amigo, compañero de trabajo, que todo lo que sembramos aquí se va a quedar. Porque cuando marchemos, o el Señor nos venga a buscar, aquellos que tenemos esta fe, todo lo demás se va a quedar aquí. Y lo que va a perdurar es aquello que hemos dicho y hecho, y hemos hecho con una semilla en el corazón de las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestras familias, pero también con las personas que nos rodean. Así que os invito a que en esta mañana reflexionemos un poquito en esta pregunta y os invito a que el Espíritu Santo pueda morar en vuestros corazones,
que podáis ver las sanaciones, los prodigios y los milagros que el Espíritu Santo quiere hacer en vuestras vidas. Y os invito también a que esta mañana, si hay alguien que nos visita, que pueda recibir de Cristo en su corazón. Los que estamos aquí lo hemos recibido, lo hemos experimentado, lo estamos experimentando y lo queremos compartir con aquellos que aún no conocen a Cristo. Amén. Gracias, Dani. La verdad es que qué legado mejor, ¿no?, que el que ha dado Dios mismo. Y fíjate en qué manera, ¿no? El Padre Eterno, que nos ama de una forma tan maravillosa, sintió la espalda de muchos de nosotros de no querer seguir su camino, sino querer buscar el nuestro. Y para reconciliar esa relación envió a su Hijo a morir por nosotros. Y su muerte no fue solo para los contemporáneos, sino un Dios fuera del espacio y del tiempo murió por toda la humanidad, anterior, presente y futura. Y el pecado o el error que has podido cometer esta mañana o yo de orgullo, mentira, desánimo o cualquier cosa, Jesús murió por eso. Y me hace libre, nos hace libres